Bendigamos al Señor en este sábado 18 de enero de este año 2025. Es día dedicado a la Santísima Virgen María, Santa María in Sábato. Es el sábado de ella, de Nuestra Señora, de la Reina del Cielo, de la que todos los días escucha nuestra oración y habla a su Hijo para que Él tenga misericordia de nosotros. Démosle gracias a Dios por la semana que ha terminado y también levantemos nuestra oración con confianza en el inicio de este día, porque el Señor sabe responder la oración de quienes perseveramos en su presencia. No hay que temer, la confianza está puesta en el Señor. Él es médico, buen pastor, Él es la roca perfecta y también Él es el Cordero Santo. Acerquémonos al trono de gracia, como dice hoy la primera lectura. Jesús es el Señor y tiene la victoria en sus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: ¿de qué modo comen con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La meditación de este día nos lleva sobre todo a darle el poder y la importancia a la palabra de Dios. Ella en sí misma tiene poder, pero el poder hace parte de ese reconocimiento que debe haber en nuestro corazón como hijos de Dios y como creyentes. Yo reconozco el poder que hay en la palabra del Señor cuando la obedezco, cuando sé que es la única verdad, que es mi brújula para dirigir mis pasos en el futuro y en esos planes de Dios que debo conocer. La primera lectura de la carta a los Hebreos nos está haciendo un gran elogio de la palabra de Dios y nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del espíritu, hasta el alma, y que esa palabra de Dios deja en evidencia la verdad que hay en nuestro corazón. Porque cuando ella llega como luz divina, como única y absoluta verdad, saca lo que hay en nuestro corazón. Creo que el autor de la carta a los Hebreos nos quiere hacer comprender dos cosas. Una, que Jesús es la palabra hecha carne y que tiene poder, y que aún así Él se constituyó con su sacrificio en la cruz como el verdadero sacerdote que se compadece de nosotros y que nos atrae a Dios en el tema de que con todo lo que fue su sufrimiento, Él nos abre los caminos para acercarnos al trono de la gracia, ese que el Padre hoy ya le dio al Hijo, porque el Hijo obedeció hasta el final. El Hijo está sentado a la derecha del Padre. Por eso, la primera lectura nos lleva como a hacer esa reflexión de qué poder tiene la palabra de Dios.
poderosa es la palabra de Dios, sobre todo porque ella está profundamente movida por el mismo Espíritu de Dios. Dirá Jesús en el Evangelio de Juan, allí en el discurso eucarístico: la carne no sirve para nada, mis palabras son espíritu y vida. Y eso vale para nosotros, sobre todo porque hoy vemos a la humanidad de este momento presente creyendo tanto en la palabra humana, creyendo tanto en el poder del hombre, de quienes se exaltan de momento como héroes o poderosos. La real madurez espiritual y el sentido de ubicación de un cristiano está cuando su vida está centrada en la palabra de Dios. La madurez de un cristiano está cuando la palabra de Dios es el centro de su vida. Desde allí se levanta, desde esa palabra toma sabiduría, recibe instrucción y desde esa palabra de Dios realmente hace toda su proyección en temas de felicidad y en los planes del Señor, como es la vocación personal, lo que Dios tiene para cada uno. La palabra de Dios es viva y eficaz. No hay criatura que escape a su mirada. Hoy nos dice precisamente el autor de la carta a los Hebreos: la palabra de Dios todo lo conoce y por eso nos lo va revelando todo en el tema de la conducta del ser humano, cómo el ser humano es necio cuando no tiene a Dios en su corazón, cómo el ser humano vive la incoherencia, la mentira, cuando no vive de la verdad que hay en la palabra del Señor. Y todo eso nos lo va mostrando en el camino la misma verdad de la Escritura, que es la que cada día nos tenemos que preocupar por conocer. La carta a los Hebreos nos está llamando sobre todo a que entendamos que la palabra de Dios es espada de doble filo, porque está siempre entrando a nuestro interior para hacernos comprender en un estado consciente de lo que realmente es de Dios y lo que no debemos hacer que no le agrada al Señor. La palabra muestra qué tanto hay en nosotros, en nuestra vida, del Espíritu de Dios. Una persona se conoce, sobre todo como dice el mismo Evangelio: por sus frutos lo conoceréis. Una persona se conoce por sus frutos, porque muchas personas te hablan a diario de Dios y de la palabra, pero cuando vas a constatar su vida hay incoherencia, hacen quedar mal el mismo Evangelio porque se exhiben en lugares de oración para que los vean rezando y después en el tema oculto de su trabajo o en el tema mismo de la vida que llevan, se va viendo de que no son personas sabias porque no aplican la palabra de Dios que a diario llega a sus vidas. Por eso hay algo muy especial y es ver cómo la palabra que sale de la boca de Jesús tiene poder hoy en la vida de Leví, que más tarde será Mateo. Mateo está sentado al mostrador de los impuestos. Obviamente era mirado como un hombre corrupto, como un hombre que se había enriquecido con el tema mismo de todo lo que eran los impuestos. Y allí, ¿qué tal? Su vida estaba marcada por el sinsentido, que cuando escucha la voz dulce de Jesús, él mismo se levanta y deja todo. Es porque la palabra del Señor siempre estará dando a nuestra vida lo que el mundo no da: gozo, paz, alegría. La palabra de Dios estará siempre dándonos la fe, la esperanza. Usted puede hacer cursos de psicología, puede hacer cursos de espiritismos para recobrar la confianza o la esperanza, pero hay una verdad que no fluye más que de tu interior cuando vives la vida en el Espíritu Santo y la vives dentro del corazón. Pues Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué había en la palabra de Jesús? Pues en la palabra de Jesús había
todo una esperanza al futuro. Con Jesús había lo que Mateo no tenía. Con Jesús había vida nueva, había amor puro del bueno, había gracia, había salvación. Por eso Mateo se levanta y inmediatamente va detrás de Jesús cuando Él le dice, sígueme. Seguir al Señor significa muchas cosas. Seguir al Señor significa confianza, obediencia, paciencia, humildad. Hay muchas personas, incluso servidores en la iglesia, que ajustan su seguimiento al Señor de acuerdo a sus conveniencias. No, padre, es que yo voy a servir al Señor de esta manera, yo decidí servir así o de lo que yo pienso y siento. Entonces, realmente no hay un verdadero seguimiento al Señor, porque se antepone tu capricho. Quieres seguir al Señor es donde tú te sientes cómodo, no quieres que Él te talle incluso en la prueba, en el sufrimiento. Y por eso muchos servidores en la iglesia se desorientan desde su mismo servicio y del mismo gozo del reino de Dios. Los ves sirviendo, pero no son felices, no alcanzan a tener el gozo del Señor porque sencillamente están siguiendo al Señor de acuerdo a sus conveniencias. No olvidemos que el seguimiento a Jesús es ante todo un tema de confianza, de obediencia, de paciencia, de humildad, de virtudes que debes trabajar y no tienes. Desde allí nace precisamente el tema mismo de el ven, sígueme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Santísima Virgen María con el rezo del Santo Rosario.